Muy bien, vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy. Vamos a tener un encuentro con la palabra de Dios. Así que los invito para que iniciemos primero que todo con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí en el Nuevo Testamento, los que lo tienen, tú tienes ese, toma este. Vamos a, si quieres coge este mientras tanto, tú tienes tu Biblia, pero bueno. Vamos a mirar aquí en la primera página, dándole vuelta a la primera página. Acá encontramos la oración para leer la palabra de Dios, antes de leer la palabra de Dios. Entonces dice así: Jesús Maestro, que has dicho, ¿dónde están 2 o 3 reunidos en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles a tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Amén. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchachos, gracias por haber venido hoy. Estamos aquí, para los que nos van a ver aquí en este video, estamos en el cantón de San Fernando, estamos en la sala de reflexión, aquí con un grupo de soldados, y estamos meditando acerca de la palabra de Dios, aprendiendo lo que es la palabra de Dios con este Nuevo Testamento de las ediciones paulinas, que tienen, pues, están adaptados o tienen no adaptados en su contenido, sino en la parte externa, aquí nomás en la pasta para las Fuerzas Armadas de Colombia, para el apostolado que hacemos con los militares. Entonces, vamos a leer la introducción, vamos a mirar la introducción, para que vayamos conociendo un poco acerca de la palabra de Dios. Entonces, primero, ¿qué es la Biblia? Si quieren, vayan siguiendo la lectura. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros que la Iglesia considera escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y que contienen la palabra de Dios. Una palabra que Dios dirigió y continúa dirigiendo a todos los hombres y mujeres de la tierra. La Biblia completa contiene 73 libros. Es por lo tanto una pequeña biblioteca. Su nombre procede del plural griego tabib, los libros, término que en latín se transformó en singular, la Biblia, el libro. Muy bien, vamos a mirar esto con calma. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué es la Biblia? Una colección de libros. Eso, ahí mismo con el mismo, vamos haciéndole preguntas a lo que acabamos de leer. Este es un método que vamos a usar siempre, porque es un método de comprensión de lectura. Hagan esto, muchachos, cada que estudien algo, cualquier cosa, cualquier materia. Usted lee un pedazo, una parte, una idea completa, y luego se hace preguntas acerca de lo que leyó. Así hacen los profesores. Yo he sido profesor muchos años, muchas veces en muchos campos, y entonces uno, ¿qué hace? Pues toma un texto y saca de ahí mismo las preguntas, ¿no? Entonces, cuando usted va a preparar un examen para cualquier materia, haga lo mismo. ¿Qué le van a preguntar? Pues lo que está ahí. Entonces usted mismo formule preguntas de lo que va leyendo, y cuando usted ya va ensayando las respuestas, usted ya sabe cuál es. Cuando llegue al examen, eso es lo mismo que le van a preguntar, no le pueden preguntar otra cosa. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es una colección de libros que la Iglesia considera escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la Biblia? Una colección de libros que la Iglesia considera escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Colección es algo que se va recopilando poco a poco, ¿cierto? Entonces, ¿qué iglesia es la que considera escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo? Pues la Iglesia Católica, que fue la que organizó la Biblia, la que hizo la colección de los libros. No existían las iglesias que hoy existen. Entonces, ¿cuál iglesia existía que hizo esta colección? Pues la Iglesia Católica. No existía otra iglesia. Entonces, ella fue la que decidió hacer esta colección de libros escritos
bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué contiene la Biblia? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el contenido de la Biblia? La palabra de Dios. Exacto, la palabra de Dios. ¿Qué contiene la Biblia? La palabra de Dios. Muy bien. Una palabra que Dios dirigió y continúa dirigiendo a todos los hombres y mujeres de la tierra. ¿Para quién es entonces la palabra, la Biblia? Para los hombres de la tierra. Hombres y mujeres de toda la tierra y de todos los tiempos, ¿no? De antes y de hoy. Muy bien, la Biblia católica, o sea, la Biblia tal como la originalmente la organizó y la estructuró la Iglesia Católica, o sea, la Biblia completa, ¿cuántos libros tiene? 73. 73 libros. Y entonces, si son 73 libros, podemos decir que es una pequeña biblioteca. ¿De dónde viene el nombre Biblia? ¿De qué idioma? Pues lean, muchachos, miren, ahí están las respuestas a las preguntas. ¿De qué idioma? Del griego. Del griego. La palabra Biblia entonces viene del griego. ¿De qué raíz? ¿Cómo dice ahí? Tabibli. Del plural griego ta bibli, que significa los libros. Este libro en latín se transformó en singular, la Biblia, pero su nombre original viene del griego en plural ta bibli, que significa los libros. Muy bien, sigamos adelante. ¿Quién quiere leer lo que sigue? Si quieres, sigue tú mismo. La Biblia, en efecto, no es un libro cualquiera. Es el libro por excelencia, el primero entre todos, único. A diferencia de los demás libros, la Biblia tiene un doble origen, humano y divino. La Biblia es un libro humano, hecho por hombres, en el lenguaje de los hombres. Es además y sobre todo un libro divino, hecho por Dios, para transmitir a los seres humanos un mensaje de salvación. Muy bien. Entonces la Biblia no es cualquier libro, ¿no? Es el libro, que en realidad es una colección de libros. Es el primero entre todos y único. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia fue el primer libro que se publicó y se imprimió cuando se hizo la imprenta. ¿Quién hizo la imprenta? Un señor de apellido Gutenberg. Y él fue el que se inventó la imprenta, y el primer libro que se imprimió, se publicó, fue la Biblia. ¿En qué año se terminó de organizar la Biblia como tal? Vamos a ver si nos lo dice aquí, pero estamos hablando del año del siglo XVI, 1538, por ahí, fue donde la Biblia ya terminó de completarse y decir esto ya es Biblia y esto es una cosa completa y esto es inspirado por Dios, y se empezó a publicar, y es decir que ya había copias publicables de los libros, y se copió y se copió y se copió y se pudo empezar a difundir estos textos que se llamaron la Biblia. Antes, para copiar un libro antes de la imprenta, ¿cómo se hacía? A mano. A mano. La iglesia entonces se demoró 1500 años haciendo esto tan maravilloso que se llama la Biblia. 1500 años organizándola, definiéndola y completándola. Entonces, antes de eso, ¿cómo se hacía para conocer la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios, los católicos consideramos que consta de tres partes, o de tres grandes aspectos. La tradición apostólica, es decir, la predicación de Cristo que se fue difundiendo de boca en boca. La Biblia, que es fruto de esa tradición apostólica y que respalda la tradición y que viene respaldada a su vez por la tradición apostólica. Y el magisterio de la Iglesia, que es la enseñanza de la Iglesia a partir de las enseñanzas de Cristo y a partir ya de cuando se pudo concretar la Biblia en la parte escrita. Estos escritos ya existían y desde el siglo IV se empezaron a escoger, y a decir, vamos a escoger los libros que son inspirados por Dios para hacer un gran compendio que sirva como base para mantener la unidad en la Iglesia, que sea la palabra de Dios escrita donde nosotros nos ponemos fundamental. Y esta palabra de Dios se fue predicando a través de todos esos siglos y se fue orando. Una de las formas en que se oraba la palabra de Dios es el Santo Rosario. Ustedes dirán, uy, pero eso es de memoria y eso es de repetición. Claro, porque no existía escrito. Es que casi nadie, no era mucha la gente que sabía leer y escribir. Tampoco habían
no existía la imprenta, tampoco habían papelerías por todas partes, no existían los aparatos de escribir como esto, con la tinta así, eso no era tan fácil. No era fácil ni conseguir tinta, ni conseguir papel o papiro o elementos donde poder escribir, eso no era sencillo. No era fácil que en la humanidad hubiera toda esta cantidad de recursos que permitieran la difusión del conocimiento, como es lo que pasó después de la imprenta, ¿no? Y hoy en día, pues la era digital. Entonces, es importante entender esto. La Biblia entonces es un libro humano en cuanto fue escrito por hombres, claro, fue mano humana la que escribió, pero lo que había en la mente y en el corazón del que escribió lo puso Dios. Y fue escribiéndose a través de los siglos, a través de personajes que Dios fue tocando, inspirando para que fueran escribiendo lo que hay aquí. Muy bien, entonces vamos a hacerle preguntas a lo que acabamos de leer. La Biblia tiene un doble origen. ¿Cuál es ese doble origen? Humano y divino. Humano y divino. Entonces es un texto humano y a la vez divino. Muy bien. ¿Para qué fue hecho la Biblia? Para transmitir a los seres humanos un mensaje De salvación. de salvación. Muy bien. Entonces sí ven que las respuestas están dentro del texto. Muy bien. Al ser un libro humano, voy a leer ese pedacito. Al ser un libro humano que reclama el primer puesto en la historia de la cultura, debe ser abordado por los caminos normales del saber humano. Es decir, la lectura de este libro singular, que comenzó a escribirse hace unos 3000 años. Imagínense, 3000 años empezó a escribir. Y el que lo empezó a escribir no conocía, o sea, el que escribió no sabía lo que había atrás, ni sabía lo que iba a haber adelante, sino que cada uno fue escribiendo el libro suyo, ¿no? Como las cartas de los apóstoles, etcétera. Cada uno fue escribiendo su pedazo, su libro. No tenían en cuenta que esto iba a convertirse en un compendio o en una biblioteca, ni tampoco que esto pues iba a ser lo que es hoy. Y no conocían lo que se había escrito antes. Entonces la lectura de este libro singular, que comenzó a escribirse hace 3000 años, se escribió a lo largo de un milenio y que comprende desde el principio normativa de convivencia humana. Requiere un esfuerzo intelectual y una atención profunda. O sea, ¿esto para qué sirve? Sirve para la convivencia humana. Aquí también hay normas de moral. La moral es las normas de convivencia humana, ¿no es cierto? Entonces, usted puede decir mentiras o no. Aquí la Biblia dice si sí o si no. Si a usted le gusta la señora de su amigo y ya no le gusta la suya, usted puede cambiar a la señora, decirle a la señora suya, no, ya usted no me gusta, yo quiero conquistarme la del amigo. ¿Se puede o no se puede? Aquí dice que no. Pero ¿quién dice que no? ¿Quién dice que sí? En cada cultura, hay culturas en que dirán que sí, y hay culturas en que dicen que no. La Biblia a nosotros nos dice que no, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una novia y tengo ganas de tener relaciones sexuales con ella. ¿Eso se puede o no se puede? La Biblia dice que no. Por ejemplo, me gusta emborracharme, ¿me puedo emborrachar? La Biblia dice que no. La Biblia dice que no, no me emborracho, no me debo emborrachar. Pero en muchas culturas, incluso en la cultura colombiana, pues emborracharse es una cosa muy, muy normal. La gente se emborracha, todo el mundo se emborracha, pero resulta que eso está mal. ¿Cómo sé yo que esto está mal si es una cosa tan común y tan usada por toda la gente? Pues por la Biblia. La Biblia es luz que ilumina mi camino, que me dice, esto no se puede hacer. Yo puedo de pronto rebelarme con mis papás, de ser grosero con ellos, tratarlos de una manera inapropiada. La Biblia dice que no. Puedo faltar a los compromisos religiosos que tengo. Por ejemplo, en la Iglesia Católica nos reunimos el domingo, los judíos se reúnen los sábados, los musulmanes se reúnen los viernes. Yo puedo faltar a misa el domingo si soy católico. La Biblia dice que no. ¿No? Primero es Dios. Sí, primero Dios, sobre todas las cosas. Bien. Yo, por ejemplo, puedo decir mentiras o puedo hablar mal de otro. La Biblia dice que no. Si yo me antojo de algo que es tuyo, ¿me lo puedo coger? No. Pero si yo veo que tú no lo usas, ¿me lo puedo coger? No. Me encontré algo en la calle y ¿me lo puedo coger? La Biblia dice que no, porque no es mío.
No puedo tomar para mí nada que no sea mío. Ni siquiera las ideas, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, la música que no es mía, cogerla y, ¿no? Cosas que no son mías, no son mías. ¿Quién es el que me dice a mí esas cosas? La Biblia. ¿Sí ven? Entonces aquí dice que la Biblia es también un libro de convivencia humana. Muy bien, hagámosle preguntas a lo que acabamos de leer. ¿Hace cuánto se empezó a escribir la Biblia? 3000 años. 3000 años. Y se escribió a lo largo de un milenio, o sea, 1000 años. Y son normativa de, ¿qué dice? Normativa de convivencia humana. ¿Y qué requiere para poder ser leída? Y una atención profunda. La Biblia se lee con atención. Cuando vamos a leer la Biblia, la leemos con atención. Muy bien. Decenas de autores escribieron estos libros. Unos son conocidos, otros permanecen en el anonimato. Unos libros se deben a un solo autor, otros fueron escritos en colaboración y otros son el resultado de textos antiguos, agrupados y recopilados posteriormente. Entonces hay tres formas en que se encuentran los libros. Unos que fueron escritos por un mismo autor, otros en colaboración de varios. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías, se habla de 3 Isaías. Isaías primero, Isaías segundo, Isaías tercero. Parece que fue escrito por 3 hombres diferentes. Y otros que fueron agrupados y recopilados posteriormente de distintos escritos, se fueron juntando, se fueron pegando y se fueron armando. Cada profeta, Por ejemplo, el Deuteronomio me parece que es uno de estos textos. Cada profeta escribió el mismo su libro. Mas no tuvo No todos escribieron libros, pero hay unos que sí. Y entonces, y algunos no los escribieron ellos, sino los escribieron algunos de sus seguidores. Sí, porque no todos sabían leer y escribir. No sabemos. Sí, claro, uno que sabía leer o uno que guardó, porque eso se iba guardando oralmente. Las primeras tradiciones se llaman las tradiciones orales. Ya después vamos a ver las tradiciones. Tienen incluso nombres, la tradición eloísta, la yavista, la sacerdotal, etc. Muy bien. Entonces, unos libros, dice cómo fueron escritos, ¿no? La diversidad de autores, cada cual con su propio estilo, el marco religioso, político y social en que estos escritos nacieron y se abrieron camino, los problemas y la personalidad de los destinatarios pertenecen a distintas épocas y culturas. Han dejado en la Biblia la impronta pluriforme de una incomparable riqueza literaria, manifestada en los distintos géneros literarios. Buenas, ¿cómo estás? Los distintos géneros literarios de la antigüedad. ¿Tienes Nuevo Testamento? Entonces te voy a prestar uno aquí. Muy bien, entonces miren que la Biblia fue escrita en distintos géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Formas de escribir. Una cosa es una poesía, otra cosa es una narración histórica, una cosa es contar una historia, otra cosa es un artículo periodístico, otra cosa muy distinta es un cuento. Un cuento es una historia ficticia con la cual yo quiero decir algo real, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero contar una historia acá de esta sala de reflexión, de este centro de reclusión, para que me entiendan los que están viendo el video. Entonces, yo digo, había una vez en un país lejano un grupo de hombres que estaban en una isla desierta, o sea, en un sitio de donde no se puede salir, en una isla desierta. Y este grupo de hombres empezaron a mirar la naturaleza y reflexionar y pensar acerca de Dios, y descubrieron en la naturaleza la creación y al creador, etcétera, etcétera. Yo empiezo a contar esa historia, en realidad lo que os quiero contar es la historia de ustedes, pero no lo digo así, sino lo digo de otra manera. Entonces hay historias en la Biblia que son cuentos, pero que en realidad esconden detrás historias reales, historias que tienen que ver con la realidad de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el libro del Génesis nos cuenta la creación y nos lo cuenta con 2 cuentos, que no son historias sino cuentos, pero que detrás de esos cuentos hay un concepto histórico, ¿verdad? En la Biblia encontramos cuentos. A Jesús le gustaban mucho los cuentos y le llamaba parábolas, ¿no? Él hablaba mucho, enseñaba mucho con cuentos. La gente le ponía cuidado a esas historias asombrosas, fantásticas,
hermosas que él contaba, seguramente las contaba de una manera mucho más colorida y mucho más completa de como nos aparecen en los evangelios. Ya al pasarla por escrito seguramente resumieron, pero yo sé que la gente se agolpaba por miles a escucharlo, o sea que debió ser unas historias hermosísimas, con mucho contenido y con mucha enseñanza que hacía Jesús. Esos son los géneros literarios. Encontramos también poesía, encontramos música, ¿no? Si leemos los salmos, vamos a ver un salmo, por ejemplo, Salmo 139, ahí encontramos un género literario, que es este género de la poesía, de la música. Los salmos eran canciones, fueron canciones escritas por el rey David, que era un músico, y que con el tiempo pues se perdió la música, ¿no? Entonces, ¿esto está grabando o no está grabando?